Este disco de oro se instaló en dos naves espaciales, el Voyager 1 y 2, y se mandó al espacio. En el disco hay saludos humanos en 60 idiomas y además se incluyó el canto de las ballenas jorobadas como un saludo más. Creo que la idea detrás de esto es que si hay extraterrestres, el canto de las ballenas les va a ser más familiar que cualquiera de nuestros idiomas. Y la razón por la que se incluye el canto de las ballenas como un saludo más es porque en ese momento eran la sensación. Hacía poquitos años atrás, dos científicos habían descrito el canto formalmente, pero además produjeron un disco, un álbum. Y este álbum se convirtió en una de las producciones musicales más importantes de ese momento. Creo que el éxito del álbum fue la conexión que este canto de esos animales que nunca habíamos escuchado generó con el público. Creo que creó conciencia de su inteligencia y además del hecho que también tienen culturas como nosotros. Para muchas personas, el canto de estos animales continúa siendo inspirador. Hay gente que me ha dicho que piensan que el canto a ellos les suena como una súplica de amor, a otros les ayuda a dormir y a nosotros los científicos nos inspira a tratar de discernir qué es lo que estos animales están diciendo. Mi trayectoria trabajando con estos animales y estudiando los sonidos de otros animales marinos empieza desde muy pequeñita, creciendo en áreas rurales de la península de Osa y en la provincia de Limón. Me acuerdo, una de mis memorias así más importantes, digamos, para mí es después de esos aguaceros que ocurren en estas áreas y luego esos sonidos, ese concierto de sonidos que se venía justamente después del aguacero. Para mí eso creó una memoria permanente y entonces cuando yo termino de estudiar biología y tengo la oportunidad de hacer un par de viajes donde por primera vez veo delfines y ballenas y los escucho, me viene la memoria de esa niñez, de esa pasión, de ese interés que yo siempre había sentido por los sonidos de animales. Y entonces empiezo a buscar por oportunidades de cómo estudiar, cómo poder grabarlos y cómo poder estudiar el significado de los sonidos que estaban produciendo. Interesantemente, en ese momento, las ballenas, así como otros mamíferos marinos que hoy reconocemos en Costa Rica, en ese momento no se consideraban una parte importante de la fauna costarricense. Eso ha cambiado después de 20 años de investigación. Sabemos que, por ejemplo, para las ballenas jorobadas, las aguas del Pacífico costarricense son muy importantes, no solo para una, pero para dos poblaciones. Y para mí, en paréntesis, esto es un reconocimiento de que un país con dos océanos, por supuesto que tenemos mucho todavía que descubrir. Las ballenas que nos están visitando, que empiezan a llegar ahorita a finales de noviembre y que se quedan hasta finales de marzo, son ballenas que están migrando de áreas de alimentación en el suroeste de Estados Unidos. Y estas ballenas bajan a reproducirse y a dar a luz en diferentes partes de Centroamérica. Esa es una población pequeña que estimamos es de menos de 1000 animales y es una de las tres que aún todavía se consideran en peligro de extinción. La segunda parte del año, que es de junio, a finales de junio, como a mediados de noviembre, recibimos las ballenas del hemisferio sur. Estas ballenas viajan, tienen sus áreas de alimentación en la península de la Antártica y áreas cercanas y viajan a diferentes puntos en Sudamérica y Centroamérica a reproducirse. Costa Rica es el límite más norte, aunque hace poquito unas referencias de ballenas del sur llegando hasta Nicaragua. Y estas ballenas las estudiamos a través del sonido. Tomamos ventaja de que estos animales dependen 100% del sonido para poder comunicarse entre sí.
Entonces lo que hemos hecho desde el 2016 es colocar una red de grabadoras submarinas autónomas que ponemos en el fondo del mar y las dejamos ahí grabando todos los sonidos que encontramos. Últimamente nos hemos estado enfocando cuando se trata de las ballenas jorobadas en los machos, y esto es porque los machos cantan. Ellos cantan desde el momento que empiezan su viaje de áreas de alimentación hacia sus áreas reproductivas, todo el camino hasta Costa Rica están cantando. Y una vez que llegan, continúan cantando, se convierten en el sonido más común que existe bajo el agua durante esos meses. Las 24 horas del día estamos escuchando machos cantando. Y lo interesante de los machos es que cada población reproductiva tiene su propio canto. Eventualmente desarrollan su propio canto donde todos los machos están cantando la misma canción. Y esto nos permite hacer comparaciones entre poblaciones, y cuando encontramos semejanzas en el canto podemos tener seguridad de que han habido machos moviéndose entre poblaciones, ¿verdad? Que hay un intercambio, una conectividad entre estas poblaciones. Por ejemplo, hace unos años grabamos en el 2019 una canción que contenía una estrofa, digamos, del canto que había sido grabado por colaboradores de nosotros en Brasil el año anterior. Eso nos indica que hasta estas grandes distancias podemos tener intercambio, posiblemente entre individuos, y el canto es un indicador de este patrón de movimiento y de intercambio quizás genético ocurriendo entre poblaciones. Nos enfocamos entonces en los machos precisamente porque ese es el sonido dominante en los océanos y es el más fácil de grabar. No significa que los sonidos que las hembras producen no sean importantes, simplemente ellas no cantan. En los machos el canto es una característica secundaria sexual que, como en las aves, creemos que podría ser una herramienta, una forma en la cual las hembras pueden escucharlos, detectarlos y evaluarlos, ¿verdad? Su calidad como machos, así como otros machos entre sí también pueden evaluarse entre sí, porque el canto revela tamaño, experiencia, ¿verdad? Que entre ellos pueden utilizar para ver si se pelean o no. La pelea es un gasto físico muy grande. Entonces con las hembras producen sonidos sociales en ocasiones determinadas, son más raros, entonces son más difíciles de grabar. Sin embargo, ya tenemos más de 2 millones de minutos de grabaciones y creemos que vamos a poder también estudiar los sonidos de las hembras. Y en conjunto esto es muy importante porque nos puede ayudar a entender cómo la especie y cómo esta población en general está respondiendo a un océano que no solamente se está haciendo más caliente, pero que también es más ruidoso. Durante la época de la pandemia, cuando todos estábamos en cuarentena y no podíamos movilizarnos, nuestro grupo de investigación fue uno de los pocos que tenía grabadoras submarinas activas y logramos grabar qué pasa cuando la huella humana se disminuye a un grado como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Lo que encontramos no fue sorprendente. Hay menos botes, hay menos ruido de botes y hay mayor detección de las ballenas. Logramos detectarlas por más tiempo y a mayor distancia. Y entonces nos surgió la pregunta de que entonces, ¿qué pasa en tiempos normales? ¿Será que entre más botes hayan en el espacio donde ellas estamos impactando de forma indirecta su éxito reproductivo, ya que el canto es tan importante, ¿verdad?, para tanto las hembras como los machos, para determinar qué es lo que pasa, ¿verdad?, reproductivamente. Entonces, esa es una de las preguntas que estamos tratando de responder en el futuro. Una de las cosas que es importante recordar es que la moratoria de caza de ballenas ha sido un éxito, sigue vigente hoy en día y es lo que ha permitido que estas ballenas se recuperen. Pero esta moratoria fue inspirada y fue apoyada por un público que estaba conectado con esos animales y esa conexión ocurrió en los años 70, ¿verdad?, a través de esa primera grabación del canto de ballenas que ustedes escucharon al principio.
Su recuperación ha sido fundamental económicamente para muchas comunidades costeras a nivel global. De una forma directa nos beneficiamos en muchas de estas comunidades porque podemos ejercer o organizarnos para la observación comercial de ballenas, y a través de esta industria hay toda una infraestructura asociada de la cual se benefician muchas personas en las comunidades. Indirectamente, gracias a la recuperación, al incremento de individuos en una población, hay más ballenas, y entre más ballenas hay más nutrientes viajando de áreas productivas a áreas tropicales. Esto es porque las ballenas jorobadas, junto a otras ballenas grandes, son ingenieras ecológicas. En sus áreas de alimentación, estas ballenas están constantemente comiendo. Hay una estimación que sugiere que pueden comer hasta más de 80,000, el equivalente a 80,000 hamburguesas por día. Y así como comen, así defecan. Entonces, conforme estas ballenas van migrando, van haciendo caquita y van liberando un montón de nutrientes que a veces no está disponible en muchas de estas áreas. Y eso lo que hace es que estimula el crecimiento de alguitas marinas que utilizan esos nutrientes más el carbono atmosférico para hacer su propia comida. Es decir, que estos animales no solo están apoyando directamente la economía, pero están además creando océanos más saludables, apoyando estas comunidades, proveyendo los nutrientes que estas comunidades necesitan para recuperarse, alimentando la cadena alimenticia y además de eso, contribuyendo a la secuestración de carbono. Estas alguitas marinas se estima que pueden secuestrar hasta 40% del carbono que está en la atmósfera. Es decir, que proteger a estas ballenas tiene muchísimos beneficios directos e indirectos para nuestra economía y nuestra salud. Mientras la grabación que se hizo, la primera grabación de ballenas jorobadas, continúa su viaje en el espacio, 45 años después, esa misma grabación es responsable por la inspiración que generó para protegerlas. Esas ballenas se están recuperando. Y aunque todavía no sabemos qué es lo que significa el canto, para mí es todo un privilegio trabajar con estos animales. Cada vez que yo voy al campo, hay algo nuevo que aprender de ellas. Por ejemplo, esta ballenita blanca que ustedes ven es surú. Surú significa blanco en Cabeca y es una de las 5 registros mundiales de ballenas blancas en la historia de lo que sabemos hasta el momento. Y esta ballenita, surú, nació en Costa Rica. Es tica y es el primer registro para el Pacífico Oriental. No sabemos por qué es blanca, no sabemos qué está causando. Pero lo que sí es cierto es que surú ya es toda una diplomática. Ha desencadenado toda una colaboración y comunicación entre todos los científicos y las comunidades turísticas a lo largo de su ruta turística migratoria. Estamos todos dándole seguimiento, esperamos que llegue sana y salva a la península de la Antártica, donde pasará un año alimentándose, aprendiendo de su mamá, y luego en un año se independizará y se quedará en áreas relativamente frías por varios años hasta que alcance su madurez sexual. Sea que luego regrese, sea hembra o macho, lo cierto es que independientemente de si canta o si solo produce sonidos sociales, su presencia nos conecta. Nos conecta de una forma que yo creo que ningún otro animal lo ha logrado, porque estos animales nos sumergen en un mundo que es totalmente distinto al nuestro y nos inspira a aprender de él, nos inspira a quererlo y también nos inspira a protegerlo. Gracias.